Yo recuerdo que yo llegaba a casa, borracho, bien prendido, y yo me veía al espejo y comenzaba a llorar. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que me está pasando? Pero ¿y por qué yo lloro si yo estaba ahora mismo de que gozando y estaba viendo y el coro y la cosa y las mujeres allí? Nosotros fuimos de que al opening de nuestra graduación y tuvimos un accidente. Y de verdad que ahí yo vi la mano de Dios, porque ahí había una gente con un brazo, decía yo, ¿qué? Que lo tuvieron que inyectar, ¿qué? Y a mí solamente en esa rodilla derecha me di como un golpecito, pero el hilo del pantalón jean, a que tú veas, se me quedó incrustado ahí. Bueno, a mi esposa yo se lo dije no hace mucho, que yo cuando me veo solo en la casa, yo lloro mucho, hermano. Porque mire, ese era un ser especial para mí. Bendiciones, buenas tardes, bienvenido a este su canal Pedro el Heraldo, un canal de música cristiana urbana, pero que también trae un contenido para acercarte a Dios. El día de hoy traemos un contenido especial con una persona que aprecio, una persona que conozco de hace tiempo y conozco de su testimonio y quiero que ustedes también lo conozcan. Vamos a hacer un capítulo más de Historias con Pedro el Heraldo y para mí es un honor presentarle a mi querido hermano, evangelista, pastor, y un hombre que ama trabajar para la obra, Ismael Zorrilla. Amén, amén, Hermano, amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano. Bien. Gracias a Dios estamos vivos, por Qué la gracia bueno. de Dios. Pero tú sabes, iniciando de una vez para romper el hielo. Ismael, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde te criaste, muchacho? Yo nací ahí en el Ensanche La Fe, una clínica, la Alcántara y González. Y de ahí al año me llevaron para Villamella. Yo soy villamellero. Sí, porque fue solo un año. Sí, en la fue fe. un año fuera. Ismael, ¿y cómo fue tu juventud? Dime, háblame de ti. ¿Cuántos hermanos tú tienes también? Yo tengo un hermano de padre y madre, sacerdote él de la iglesia católica, para que tú veas. Y tengo una hermana de parte de padre, un hermano de parte de madre y uno de crianza. En total somos 5. Y tú estás entre el medio de ellos. Yo soy el más pequeño. ¿Más pequeño? Yo soy la ñapa, dice mi papá. Sí. Señores, si escuchan el sonido de una piscina, estamos en un ambiente familiar, pasándola bien, pero como Sí. quiera, tenemos que traer la edificación para el pueblo. Amén, amén. Ismael, ¿y hay algo en la juventud que tú entiendes que es la que te trajo a los caminos de Dios? Claro que sí, hermano. Yo no te digo que fui un joven de tanto problema y eso, pero había algo que yo hacía. Yo tomaba mucho alcohol con los amigos y eso, fiestas desde los 15 años. Yo me convertí a los 20 años y en ese proceso yo recuerdo que yo llegaba a casa borracho, bien prendido y yo me veía al espejo y comenzaba a llorar. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que me está pasando? Pero ¿y por qué yo lloro si yo estaba ahora mismo de que gozando y estaba viendo y el coro y la cosa y las mujeres allí y que te pico el ojo y una checha y una risa y mira el número? Pero cuando yo llegaba a casa yo lloraba mucho y yo no entendía. Iba a la iglesia católica y yo no escuchaba nada de la iglesia. Yo me crié en la iglesia católica y yo de verdad no escuchaba lo que hablaban. Yo nada más lloraba. ¿Y llegaste a hacer los procesos de ellos? ¿Cómo era? Hice el bautismo, muchachito. ¿Y la confirmación no? No llegaste. No. Entonces, ¿llegaste a hacer la primera comunión? No. Sí, la primera comunión sí, pero la confirmación no. Okay. Y estaba preparándome para hacer monaguillo. No relaja. Pero como no me daban participación y yo era un muchacho medio volado, yo me iba a jugar Nintendo con un amigo mío a 2 esquinas más para adelante. Cuando se acababa el curso de monaguillo, yo llegaba y me iba con mi hermano para la casa. Bueno, pues Dios te guardó entonces. Sí, mi hermano. Te tenía entonces en esta área del evangelio. Sí, realmente. Entonces, Ismael, ¿pasó algo en tu juventud que tú dices, wow, Dios me salvó? Bueno, tú sabes que estos colegios, que la graduación, que las cosas. Nosotros fuimos de que al opening de nuestra graduación y tuvimos un accidente. Y de verdad que ahí yo vi la mano de Dios, porque ahí había una gente con un brazo, decía yo, ¿qué? Que lo tuvieron que inyectar, ¿qué? Y a mí solamente en esa rodilla derecha
me di como un golpecito, pero el hilo del pantalón jean, a que tú veas, se me quedó incrustado ahí. Yo me lo quité así Dios y comencé mío. a botar sangre. Y yo dije, pero ven acá, pero yo no tengo nada. Y En comparación a los demás que andaban que ahí. tenían un dolor por lo menos ahí. Uno se dio un golpe con el vidrio ahí, que eso es peligrosísimo. Y lo quilló el vidrio de la guagua que andaban. Y fue con una persona que estaba bien ebria, que venía dando cisa en el malecón. Y Dios nos guardó, hermano, porque a esas horas es que cruzan esas patanas de combustible y eso, y que van de viaje. Y Dios nos guardó de que una guagua de esa no nos batiera, hermano. Una de esas patanas. Dios mío. Sí, mano. Yo recuerdo eso. ¿Y quedaron como en el medio de la calle con el accidente? Sí, mi hermano. Dios Eso mío. fue algo increíble. Y Bien. yo vi la mano de Dios obrar ahí. O sea, me di cuenta que fue la mano de Dios después que lo conocí. Exactamente. Que yo estaba en mi mundo, dije que yo sí. Ya. ¿Y entonces cuándo vienen los caminos de Dios? 20 añitos. ¿Cómo se dio Freddy Alca, ¿tú lo conoces? Freddy Claro, Alca. mío. Freddy y yo nos conocimos menores de edad, jugando béisbol en el Olímpico. Y Freddy de repente, ya yo dejé el béisbol, ya estaba 18 años. Y Freddy lo contacto, porque de verdad que éramos muy amiguitos y eso, y lo contacto y me dice que ya él es cristiano. Digo yo, ¿cómo? Pero qué bueno. Pues. Y yo mismo le dije, pero invítame a tu iglesia. La primera invitación no pude ir, mi hermano, porque me pasé de trago y no quería llegar así allá. Para la segunda vez yo le dije, no, pero para el otro sábado yo voy. Y gracias al Señor fui. Y había una actividad, el culto, él no me dijo, el culto no era en la iglesia. El culto era afuera, una campaña que tenía el pastor Alex Soto. Wow. Y allá en la campaña, él hace el llamado. Y mi hermano, yo no sabía que Dios, uno no puede engañar a Dios. El que negocia con Dios tiene que saber lo que le dice. Sí. A mí me comenzó a pasar por la mente, wow, ¿qué va a decir mi mamá? Que es católica. Mi familia me criaron en la religión católica. ¿Qué van a decir los amigos míos? Que saben lo que yo soy, que me conocen bien, mi papá. Y comenzó todo eso a pasarme por la mente. Y yo dije, mira Dios, yo sé que yo te necesito. Y yo siento que yo tengo que darte paso. Pero oye lo que yo voy a hacer. Yo voy a cerrar los ojos. Voy a dar el primer paso. Y tú me llevas tú para allá adelante. Si tú me quieres en tu camino, muchacho. Wow. Yo di el primer paso. La gente puede decir que eso es mentira. Pero yo di el primer paso, mi hermano. Y cuando yo abrí los ojos a los otros y yo estábamos de ahí, digo yo, ay, padre. Ya. No hay vuelta atrás. Y tenemos hoy en día ya 16 años en el Evangelio. Gracias al Señor. Bendecimos al pastor Alex Soto, que también ha sido parte importante del canal. Sí, ha colaborado en algunas entrevistas de su testimonio que está ahí. De los primeros testimonios está el de Alex Soto. Sí. Ministro, entonces cuando usted se recibe al Señor, porque recuerde que Dios es muy bonito y todo, pero es para valiente. El enemigo Sí. empieza de una vez una batalla Ay, con uno. ¿Qué empezó a suceder cuando Ismael Zorrilla empezó a ser cristiano? las tentaciones eran al 2 por 1. Lo primero, jovencito, 20 años, mi hermano. El ataque de gente que amo. Porque el diablo te da por ahí duro. Gente que amo, mi hermano. Ahí me dijeron hasta que si era pájaro ya y de todo. Wow. Por como vieron el cambio en mí. Y muchos ataques de la misma familia, que eso me dolió muchísimo, pero pude con la ayuda de Dios contrarrestar esos ataques. Y estamos aquí firmes, mi hermano. Tú sabes que te corroboro con eso, porque la primera vez que yo me convertí, mi mamá, que yo pensaba que era que me iba a dar como el espaldarazo, como sí que bien, me dijo, mira, con Dios no se relaja, tú no vas a jugar con Dios, tú estás muy joven, tú deberías de pasar tu juventud, y si tú decides mañana buscar al Señor bien, pero yo no creo que tú deberías de convertirte ahora mismo. Óyeme. O sea que yo me sentí mal y yo dije, wow, Dios mío. Pues yo pensé que ella se iba a sentir contenta. Pero ella entendía que era una situación de cuidado. Sí, claro. Como ella fue criada en la iglesia católica,
conocía de la grandeza de Dios en Exacto, cierta exacto. manera y entendía que yo podía, tal vez por la atadura que tenía, jugar con eso. Ismael, y entonces, ¿cómo en el camino de la fe ha tenido alguna situación, ha visto la mano de Dios obrar de alguna manera espectacular? Muchísimas veces, mi hermano. De una manera inigualable que yo le digo a Dios, no, pero es que tú como que me amas demasiado a mí. Y mira, recordando a mi mamá, falleció en el 2021, di que de COVID y eso. Mi mamá, yo pensaba que mi mamá me iba a decir a mí, pero ¿y cómo así? Pero nosotros te criamos en la iglesia católica. Y mi mamá lo que me dijo a mí fue, yo lo que quiero es que tú cambies. Wow. Óyeme, increíble. Y aportando ahí con mi mamá era una persona con muchos problemas de salud. Y yo vi la mano de Dios con mi mamá, tú no te imaginas cuántas veces, con pagar una factura, cuando le dan de alta, que ya te dicen, son tantos, y uno sin ni un peso. Y ver cómo Dios utiliza gente. Mira, hasta con suerte yo vi la mano de Dios. Wow. Porque nosotros estábamos pasando una situación económica en casa increíble. Y mi tía, su hermana la segunda, esa tía mía dijo, esa es mi hermana. Y se hizo cargo de todo. Wow. De todo, mi hermano, de todos los gastos que se hicieron ahí. Mi tía fue la que, porque ni mi papá, ni mi hermano, ni yo teníamos cómo resolver. Imagínate tú, mano. Y óyeme, la mano de Dios, esa no fue la mano de Dios, fue la mano, los brazos y el pecho de él que yo vi. Dios mío. Ismael, ¿y cómo pudiste sobrellevar? Porque yo me sueño la falta de mi madre y yo quiero despertarme rápido. ¿Cómo Dios te ayudó a sobrepasar ese proceso? Bueno, mi hermano, yo te voy a decir la verdad. Si yo no hubiera estado en los caminos de Dios, yo creo que yo estuviera hablando con los palos de luz. Porque mi mamá era mi amiga, mi confidente. Óyeme, yo le contaba todo a mi mamá. Nos sentábamos a hablar. Y eso fue algo, mi hermano, que yo digo, wow. Y todavía, porque uno aprende a vivir sin esa persona. Tú te acostumbras a vivir ya sin ella, pero ese recuerdo está ahí. O sea, después que mi mamá se murió, yo me he soñado con mi mamá varias veces, mi hermano. Varias veces, porque eso... Y algo que yo ni a mi esposa... bueno, a mi esposa yo se lo dije no hace mucho, que yo cuando me veo solo en la casa, yo lloro mucho, hermano. Porque mire, ese era un ser especial para mí. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Amén. Te digo porque yo en el 2022 perdí a mi padre y fue de repente, así mismo, fue algo bien fuerte. Sí, mano. Y yo trabajo dando viajes para el este en mi trabajo y han sido muchos los viajes que yo he hecho, ida y vuelta, mi hermano, llorando, porque que aunque uno aprenda a vivir con eso, dame Dios que te da fuerza, mi hermano, porque que uno, hay cosas que uno quiso darle, hay cosas que uno quiso que ellos vieran de uno, Chacho. cambios, hasta progreso físico, Mi material, hermano, ¿tú de entiendes? todo. Y uno poder ver que no están ahí. A veces he llegado a mi casa y me paro a la casa de mi madre, claro, y ver el balcón y no verlo ahí sentado, muchachos, eso me destruye. No, eso destruye, mi hermano. Y cada vez que uno logra algo, uno hace así, ok, el logro, y uno dice, wow, si mami estuviera aquí. Si papi estuviera aquí, óyeme, Qué feliz eso fuera. es... Ismael, entonces, Pero gloria a Dios. ya pasando al ámbito espiritual, ¿cómo se prepara Ismael para, tanto como sacerdote de su casa, tanto como copastor de una iglesia, que por cierto la iglesia es Iglesia Menonita, Fuente de Salvación en la Ensanche Isabelita? Exactamente. ¿Cómo se prepara Ismael para ser el líder de caballeros, hacer todas esas funciones? ¿Cómo fue viviendo, naciendo su en ti, mano?
Yo recuerdo que yo le oraba a Dios y le decía, bueno, Padre, yo no quiero ser de los que están sentados ahí nada más, escuchando la palabra, yo quiero servirte, o lo que sea, y te lo puede corroborar eso mi pastor, Daniel de Oli. Newman, que tú le hiciste su entrevista aquí, fue de los primeros. Él sabe que allá en nuestra iglesia madre había que mover un mango y yo era el primero que tenía ya un lado agarrado. Porque yo dije, yo no puedo estar aquí nada más así. Yo quiero servirte porque eso fue un llamado. Sí, porque yo te veía en la cabina. Oye, en toda la parte de la guagua. Yo era que manejaba la guagua. Yo era el ayudante del chofer. Yo hacía de todo utility. Si tenía que engancharme, me enganchaba donde sea. ¿Y cómo nació ese amor hacia Dios así, de esa manera? Eso es el llamado y uno nada más tiene que poner el oído y decir sí. Vamos a darle, y comenzó todo con la palabra. Nuestro pastor, que ya partió con el señor, Adolfo de Oli, más conocido como Adolfito, nuestro obispo, sí. Ese hombre era, nada más con verlo hasta caminar uno aprendía. ¿Entiendes? Y uno ver ese amor de él por la obra de Dios, por Dios. Óyeme, eso me enamoró cada día más del Señor y fue, yo como sacerdote de mi casa me preparé, fue con él. Dios mediante él y su esposa dándonos la consejería antes de tomar la decisión de casarnos, porque el matrimonio no es un relajito. Hay gente que se casan por tener relaciones sexuales y eso es un disparate, porque eso según los años eso se va. Eso es parte, sí, pero no es lo importante en una relación. Exactamente, y como copastor, yo hice un seminario primero, seminario menonita. Me preparé ahí, mi esposa y yo nos preparamos. Allá mismo, uno de los profesores fue el mismo pastor Adolfo, nuestro obispo. Su esposa también, pastora de Yanira. Y nos preparamos ahí alrededor de 2 años, yo creo que fue que duró el seminario. Y de ahí vino la pandemia, situaciones, la iglesia donde copastoreo con el pastor Daniel de Olio estaba cerrada. Él inició abriendo, lo ungieron y después él mismo vio el llamado de Dios en mí y acudió a llamar a nuestro obispo y le dijo que me quería allá y ahí estamos. ¿Y cómo fue esa noticia entonces? Que no, ya estuve acostumbrado a la casa madre. No, yo me puse nervioso y vi eso como copastor, pero por Dios, pero ¿y cómo yo? Tipo tan chelchoso y cosas, porque uno confunde. Yo dije, no, es que eso, ay Dios mío. Eso es muy serio. Sí, yo dije, no, pero esto es un compromiso grande, copastor yo. Y yo le dije a mi esposa, oye, mi amor, dije copastores nosotros, pero ven acá, pero no hay más gente. Pero mira, estamos aquí porque Dios es que da la capacidad y Él es que se mueve en medio de nosotros, tú sabes. Uno no, la gloria nunca va a ser mía. Amén. Siempre va a ser de Dios. Ismael, pero tú sabes que nosotros los cristianos habitamos en varios tratos de la vida. Está el espiritual, pero también está el profesional. Sí. Háblame de tu vida laboral y de tu vida profesional de estudios. Oh, yo soy licenciado en mercadeo, graduado en la Universidad OIM. En el 2013 me gradué, siendo un muchachito. Y hoy en día soy supervisor de ventas en una empresa. Entonces, Ismael, sabemos que para el cristiano todo obra para bien. Amén, amén. Pero hay procesos. Claro. Hay procesos de abundancia y hay procesos de escasez. ¿Ha tenido Ismael algún proceso de escasez fuerte que ha visto la mano de Dios obrar? Pero ve acá, mi hermano. Dios me enseñó a mí que el que da de lo que le sobra no está dando nada. No te duele. ¿Tú recuerdas cuando Dios chanceó a David el censo? Que él va donde el hombre allá y el tipo le dice, no, mi rey, esto es suyo aquí. Él dice, no, yo no quiero darle nada a Dios que no me cueste. Ponle precio a tu tierra, que yo te la voy a pagar. Gloria. Yo me vi en un proceso de abundancia. Las 7 vacas gordas, ¿qué le dicen? Las 7 vacas gordas. Y yo daba mi diezmo normal y ofrendaba.
tranquilo. Cuando llegaron las vacas flacas, varón, a mí se me olvidó lo que era diezmar. Y eso, tal vez la gente lo pueda ver que como manipulación. Eso ahora va a salir en un video de YouTube y para que la gente diga, para que la gente diezme en la iglesia de él. El que quiere echar, que eche. El que no quiera, que no lo eche, porque eso es algo que se da de corazón. Exacto. Pero mi hermano, yo pasé hasta hambre en la calle. Wow. Y yo pensé, yo dije, bueno, si mi esposa no es cristiana, bien, este matrimonio se va a romper, porque esta mujer yo no creo que aguante tanta crisis. Que a mí no me, que si a mí, varón, a mí me quedaban 100 pesos. Y yo me ponía a preguntarme, no pagué el agua, fue. Porque no me quedaba ni un peso de la quincena, ni un peso. Dios mío. Ni un peso. Y eso era un rejuego, una cosa. Y pasé por el proceso de mi segundo niño, que el mismo pastor, yo tengo un proceso, yo soy medio orgullosito y cosas con mi problema. O sea, yo lo consumo yo, no lo comparto, no quiero que la gente me ayude. Dios está trabajando conmigo en eso, verdaderamente. Me ha dado un par de palos y tengo que coger cabeza. Pero el mismo pastor Daniel, con el que hoy pastoreo la Iglesia Fuerte de Salvación, fue partícipe de 2 procesos míos, de mi matrimonio y de mi segundo niño. Si ese hombre no se deja usar por Dios, yo todavía estuviera pagando deuda. Claro. Ese hombre me hizo la gestión para buscarme el cuarto para mi matrimonio, para que la iglesia me pague mi recesión de mi boda y para pagar una parte de la cuenta en la clínica con mi segundo niño. Yo he pasado proceso, mi hermano, de verme asustado si se me picha el carro, porque no había ni siquiera para tapar una goma. Wow. Tú sabes que en verdad uno tiene ese cierto, se podrá decir, orgullo o legalismo, que uno a veces no dice cuando necesita algo, porque no, Dios sabe. Dios sabe. Y uno no lo menciona. Sí sabemos que Dios pone el querer como el hacer, mueve personas, pero a veces Él quiere trabajar en uno también el ego Para que sepa, papá. el orgullo, y quiere moldear a uno y lo hace pasar por situaciones que a instancia uno lo ve como wow, ¿por qué a mí? Pero es que se supone que uno que va a trabajar con personas tiene que pasar, porque no es lo mismo cuando tú crees que pasa una cosa de tal manera que cuando tú la vives. Mira, lo mío es tan cosa que es que yo sabiendo por qué las cosas llegan, yo sabiéndolo, yo sigo de orgullosito. Y Dios me ha dado duro con eso, mi hermano. Duro, unos golpes. Mira, a mí antes, para yo llorar, había que darme era una estocada. Y ahora a mí me salen las lágrimas de nada. Dios me ha puesto sensible. El orgullo me lo está quitando, mira. Porque Él me lo va a quitar a la buena o a la mala. Porque yo reconozco mi error. Y yo le digo, oye, trabaja conmigo a la buena o a la mala, humanamente hablando, porque Dios no es malo, Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Yo le digo, trabaja conmigo a la buena o a la mala. Yo no puedo dejar de reconocer eso, yo no puedo dejar de reconocer mi error. Y por eso yo creo que Dios me ha tratado un chin suave, pero me ha dado unos palos con eso del orgullo. Wow. Me ha dado duro. Pero entonces, en tu vida de casado, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿han llegado instantes de no tener? No. Yo como he trabajado todo el tiempo en la calle, yo he pasado hambre en la calle porque no hay que comer. Entonces, hay una hora de trabajo, 7 de la mañana, 6 y pico de la mañana cuando llegaba a la empresa. Llegaba a mi casa a las 6 de la tarde, tal vez con dos botellitas de agua en la barriga. Y llegaba y comía ahí, en mi casa, porque le doy gracias al Señor que a pesar de que he sido orgulloso con mis situaciones, que no comparto mis problemas, Dios ha cuidado mi familia. ¿Sabes? Que no era que comíamos de un manjar tampoco, porque no estábamos muy bien, pero tenían que comer ellos. Pero yo llegaba de la calle, era mi hermano, era desbaratado, y a veces llegaba era sin nada en la barriga, ni siquiera con agua, deshidratado. Wow. Ismael, pero yo también sé que tú
te desenvolvía bien en la pelota. Sí, sí. ¿Cómo se da ese proceso de que Ismael soltó la pelota y ya a estudiar? Porque a veces no es fácil. Mira, mi hermano. Yo era receptor, catcher. Y yo no, a lo último ya yo no estaba bien con el bate. Pero yo tenía Brazalete. tenía buen brazo, pero tenía un entrenador que me decía que yo me parecía a Carlos Ruiz. No sé si tú llegaste a ver ese catcher de los Phillies, que jugó con el Licey aquí. Pero mi hermano también llegó la edad Sí, porque ya a los 18 años ya uno es viejo en la pelota. y el ataque del viejo mío. Porque mi papá es una persona que llegó hasta octavo de la primaria. El sueño de mi papá era que por lo menos uno de sus hijos se gradúe de la universidad. Ese era su sueño y el primero que le dio eso fui yo. Gracias a Dios soy el más pequeño. Y mi papá comenzó ahí, pero la última vez que yo fui a un equipo, a una organización. Y lamentablemente a mí ni me miraron, mi hermano. Los jefes, pero los peloteros me decían, oye, tú te vas a quedar aquí. Ya tú sabes lo que uno está volviendo loco. Sí. Y te esperando que te digan, vamos a darte aunque sea un pica pollo, pero está filmado. Está en la tómbola. Sí. Y a mí me fue bien, mi hermano. Casé una gente en segunda sentado. Y de todo. Súper bien. Me robé hasta una base, un hombre que no corría. Wow. Y él como, wow, bien, sí, pero mira este. Porque había unos tigres más grandes que uno. Y yo, wow, no, pero yo llegué a mi casa frustrado ese día y lloré muchísimo. Y le dije a mi mamá, ya yo no voy a jugar más, mamá. Ya, hasta aquí llegué yo. Ya yo no aguanto más esto. Y con dolor dejé la pelota. Bueno, hoy en día juego mis overcitos porque no es fácil Sí, dejar lo sí. que tú amas, ¿verdad? No es fácil. Tú sabes que yo pasé parte de lo que tú pasaste porque yo en un momento me estuve protegido por Arizona, pero era como pitcher. Como a mí me vendieron fue como pitcher, al ser zurdo y eso. Y yo veía a esos jugadores locos bateando. Y yo decía, pero Dios mío, denme un turno a mí. Porque yo era pitcher y bateador. Pero yo no tenía, un ejemplo, tal vez la velocidad de correr, ni tampoco la velocidad como de pichar. Porque yo lo más que tiré fue 8-4, 8-6, lo más. Pero yo bateando me defendía. Pero entonces te llevan a presentarte en una posición de la cual tú, yo por lo Ni menos sabe. hacía, yo la hacía era porque un torneo hay que pichar, yo pichaba. Exacto. Yo lo que tenía era mucha maña, mucha curva, muchas cosas, pero no una recta muy potente. Pero a mí me gustaba batear. Entonces había una duplicidad ahí. Y para mí fue difícil, porque yo me hacía un sueño, Ismael, de que delante de mucha gente. Chacho. Pero entonces yo tenía como una duda, porque yo decía, es de la pelota, pero yo veía gente llorando. Entonces yo decía, pero ve acá. ¿Y cómo es que en la pelota, que esto es de alegría y eso gente llorando? Entonces después en el camino es que yo entendí que el llamado que uno tenía a las almas, a hablarle a aquel que no conoce de Dios, y que cuando chocan con el Espíritu Santo, te pone como a ti, que te pone sensible. Sí, mi hermano. Pero no creas, no eres tú solo. Yo me la daba en pecho parado. Y Chacho. cuando la presencia de Dios me toca, cuando hay algo, y es más, yo estoy que parezco una Magdalena. ¿Cómo decir que Magdalena? Que eso es grito de cualquier cosa. Grito y grito, mi hermano. Entonces, Ismael, háblame del día a día, 24 horas de Ismael Zorrilla. Oh, mi hermano, nosotros nos levantamos bien temprano de madrugada. No se puede decir hora, porque cuando vienen a ver los ladrones se echan a uno. Pero me levanto temprano, oro, leo una porción de la palabra, la comparto por las redes y enciendo una computadora muchas veces a enviarle los números a los muchachos, a los vendedores míos. De ahí salgo a reunirme con ellos por la mañana. Me paso el día en la calle resolviendo problemas, que este cliente aquí, que este allí, que esto, que la empresa, que vaya, que suba, que un pedido. Y llegamos a la casa y eso es a uno a bañarse, a hablar un chin con la familia, la mujer y a acostarse. Ismael, se oye resumido, pero el trabajar en la calle tiene mucha vivencia. ¿No te ha tocado predicarle a alguien Pero ve acá. o encontrarte a alguien que tú vas a venderle algo y te ha tocado predicarle?
Pero claro, mi hermano, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Mira, ayer mismo me encontré yo a uno que le dicen culebra, hermano. Wow. Culebra, yo lo veo que está sentado y tiene un pie desbaratado en una silla. Y digo yo, mi hermano, ¿pero qué fue lo que te pasó? Pero hay una sierva ahí con él. ¿Y qué fue, mi hermano? Y me dice que él tuvo un accidente, que un camión a él y a otro se lo llevó en un motor. Y el otro murió a los 17 días. Y cuando él me dice eso, la sierva le dice, yo le dije a él, digo, mira, hay un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Poderoso. No desaproveche la oportunidad de vida que Dios te dio, entrégate a Él. Y así uno le habla a muchísima gente porque uno como vendedor, uno hace buenas relaciones con los clientes. Y muchos clientes ya son amigos tuyos y se sientan, yo no sé, yo tengo eso, mi hermano, que tanto a vendedores, a clientes, le tengo que predicar, mi hermano. Le tengo que predicar y lo primero que yo le digo a Dios en mis oraciones, yo quiero que te vean a ti, no a mí. Porque Wow. si me ven a mí, no van a aprovechar nada ahora. Si te ven a ti. Lo aprovechan todo. Sí, Ismael, tú sabes qué es lo que pasa, que nosotros cuando venimos al camino hay una gracia sí. depositada y Dios llega primero que nosotros a los sitios. ¿No te ha tocado algún cliente que todo el mundo dice, no, ese es difícil entrarle? Ese, Para mira, cada rato. ese no le compra a nadie. Ese tú puedes ir a decirle lo que tú quieras y ese, como dicen en el argot popular, ese no coge cotorra. Ese lo coge cotorra muchísimas veces. A los muchachos míos, yo los voy a poner a que vean este video, que ellos lo saben y pueden hasta comentar abajo y decirte la verdad. Yo me he encontrado con clientes que ellos me dicen, líder, yo tenía una vendedora que hoy en día no está. Y me dice, mire líder, a este hombre es un problema, yo nunca le he podido vender nada, mire a ver si usted le vende, que usted dice que es un vendedor sazo según dice el coordinador. Y salí con venta de ahí. Y así he salido de muchos clientes que ellos me dicen, mire, con un producto específico, mire, esto está negado con tal cosa. Digo yo, es verdad. Mire, mi hermano, una buena cantidad. Yo dicen, no, pero esto es increíble, esa gente hace con... Digo, no, mi hermano, y yo se lo digo así mismito a los vendedores, ellos lo saben. Te digo, lo que pasa es que Dios va conmigo, la gracia de Dios que yo tengo, esa es la que convence. No soy yo no soy nada. Amén, así es. No, mi gente, verdaderamente que estamos dejando claro que en la vida hay procesos, hay situaciones, hay momentos de escasez, momentos de prosperidad. No todo es color de rosa en el Evangelio, no todo es color de rosa. Hay situaciones las cuales pasan en la vida del hombre que solamente le queda decirle gracias, Señor. Vamos a aprovechar este momento para decirte que te suscribas, te unas al canal, de like, comente, comparte a otros para que así sean edificados y sean tocados por el Señor y puedan conocer ese Dios que conozco yo y que conoce mi hermano Ismael Zorrilla. Amén, amén. Yo verdaderamente, para mí es un honor que tú puedas enseñarle tu historia al mundo, aunque yo conozco parte, pero hoy me tocó ser parte mediadora para que la gente lo entienda y lo comprenda y sea impactada por lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén, amén. Nada, mi hermano, gracias por compartir a ti, mi hermano. parte de tu testimonio. Verdaderamente que te bendigo. Creo que Dios tiene un propósito grande. Sabemos la cantidad de jóvenes que vienen al camino, la cantidad de jóvenes que por medio a tu forma jocosa entienden porque hay gente que cree que el evangelio es... No, que aburrido. Que es de una gente con un saco. Es porque no me han conocido a mí, mi hermano. Oye, dándole, maldiciendo. Tú sabes que una vez yo en un proceso difícil, ya para concluir, nosotros perdimos una niña de 10 días de nacida. Y Yajaira y yo estábamos en la Angelita. Y llegó una señora a predicar o evangelizar. Y esa señora, de 20 palabras, nos condenó 19 a 21 veces. Esa mujer nos mandó, mírame, para el infierno. nos mandó para el infierno, nos sacó de nuevo.
volvió y nos mandó nuestro juez allá en el infierno. Y después nos dijo, bueno, si ustedes quieren, se pueden salvar. Jugó a tachate en el infierno con ustedes. Ya lo, ya lo saben. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, pero si ella diera un mensaje de amor, porque es que yo siendo, tú sabes, reconciliado en ese momento, si ella da un mensaje de amor, la gente lo entiende más. Wow. Aparte, ahí entendí el privilegio de nosotros venir a los caminos jóvenes. Pues nosotros estamos un ching adultos, pero nos sentimos jóvenes. Claro. Porque no es lo mismo. Hubo un tipo que dijo ahí, sí, claro, esa doña ya 90 y pico de años, cualquiera viene a los caminos, ya llegó a su vida. Pero el impacto que uno da, Ismael, cuando uno le habla del Señor y le muestra lo bienaventurado que fue y que es, nosotros entregarle nuestra juventud al Señor, eso impacta, eso predica solo. Claro, porque dicen, ve acá, ¿cómo este muchacho, pudiendo vivir su vida y hacer lo que el mundo le trae, decide entonces seguirle al Señor? Decir, no voy a lo mío, voy a hacer lo de Dios. Es poderoso. Ismael, y ya para concluir, dile algo a tu público ahí, que un mensaje, bueno, algo que tú quieras. Yo lo que quiero decirle a la gente es que vengan a Dios, que vengan a Dios, que vengan a Cristo. La venida de Cristo está cerca. Y que no me digan que están cansados de escuchar eso, porque es la misericordia de Dios, que nos ha arropado de una manera tal que no estamos confiando de eso y creemos que en verdad Él no viene. Pero Él viene por su pueblo. Y los que son de su pueblo son aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Los demás no son pueblo. Amén. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ismael, nada, hasta la próxima con nuestra gente. Vendrá otro capítulo, yo creo que sí, que hay más historia. Si Dios quiere, la gente que lo comente abajo si me quiere de nuevo. Gloria a Dios, Dios te bendiga.